Conocida como la ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias, Lucca es una bonita ciudad medieval ubicada en la Toscana. Está situada a media hora de Pisa, por lo que es muy probable que empecéis o terminéis vuestra ruta por la Toscana por aquí. Lucca es conocida por ser una villa amurallada cuyas murallas están perfectamente conservadas y se han convertido en un lugar de paseo para habitantes y turistas. Comenzamos la visita por la plaza principal de Lucca, que es la Piazza del Anfiteatro. En esta plaza se encontraba el antiguo anfiteatro romano que databa del siglo I después de Cristo, que tenía capacidad para más de 10.000 espectadores. Se trata de una plaza ovalada rodeada por edificios de tonos pasteles y agradables cafeterías con terrazas donde, si no llueve como ahora, podéis sentaros a tomar algo. Hemos subido ahora a la Torre de Ghinigi, que tiene unos 45 metros de altura. Para subir hasta aquí tendréis que subir unos 200 y pico escalones, pero nos hace pesado, aunque hay que tener cuidado en la última parte, que las escaleras son metálicas y resbalan un poco. Desde aquí vais a poder contemplar las vistas de Lucca con todas las torres que sobresalen entre sus tejados, y lo más curioso de esta torre es que tiene un jardín en la parte alta, que la verdad que nunca habíamos visto una torre con árboles arriba. La Catedral de Lucca fue construida en el siglo XI, en estilo románico, aunque a lo largo de los siglos se fueron añadiendo elementos góticos y renacentistas. Está dedicada a San Martín y en su fachada va a llamaros la atención que la puerta derecha es un poco más pequeña que las otras, entonces su arquitectura es un poco asimétrica. Parte de su fachada recuerda un poquito a la de Florencia, con el mármol verde, blanco y rosado. En su interior destacan el Volto Santo, que es un crucifijo de madera, y la tumba de Hilaria de Carreto, que es una escultura renacentista funeraria bastante importante. La Piazza Napoleón es la piazza más importante de Lucca. Aquí, en esta plaza, había en el centro una estatua de Napoleón Bonaparte, ya que en 1800 la gobernadora de la ciudad era Elisa Bonaparte, la hermana de Napoleón, y erigió esta estatua en su honor, pero con la caída del imperio se terminó cambiando por Luisa de Borbón, que fue la siguiente sucesora al poder después de Elisa Bonaparte. Esta plaza fue totalmente remodelada por Elisa, se demolieron edificios medievales que había aquí. Actualmente, como veis, está en restauración, pero bueno, todavía se puede ver alrededor el ambiente que hay en la plaza, con algunos cafés y restaurantes, y el edificio principal de aquí es el Palazzo Ducale. Uno de los personajes más célebres de Lucca sin duda es Giacomo Puccini. Este famoso compositor de óperas como La Bohème, Turandot o Madame Butterfly nació en este pueblo. Posteriormente se mudó a Milán, pero su casa natal todavía se puede visitar aquí, ya que ha sido transformada en un museo. Otra de las iglesias que podéis ver en Lucca es la iglesia de San Michele. Como podéis ver, en la parte alta de su fachada tiene una estatua de San Miguel Arcángel. También es una iglesia construida en mármol de varios tonos, blanco, verde y rosado, como muchas que estamos viendo en la Toscana. Esta iglesia fue construida en el siglo XI y es famosa porque en su interior alberga un piano que durante muchos años solo podía ser tocado por miembros de la familia Puccini. La Torre de Leore es la torre más alta de Lucca, con 50 metros de altura. Podéis subir hasta su parte más alta si sois capaces de subir 300 escalones. Esta torre fue construida en el siglo XIV y veréis que tiene un reloj mecánico que fue añadido en el siglo XVIII y al que actualmente todavía se le da cuerda para que marque las horas. No os perdáis tampoco la Basílica di San Frediano, que tiene un impresionante mosaico dorado en su fachada, y si disponéis de más tiempo podéis visitar el Palacio Faner. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.